Recuerda el micrófono. Recuerda el micrófono. Aquí estamos, listos. Ahora sí, vamos haciendo lo que es posible, porque lo imposible ya vino hecho, ¿verdad, Verónica? Bueno, comenzamos con un tema maravilloso, que es el tema de aprendizaje por descubrimiento. Voy a hacer algunas preguntas a ustedes. A ver, Verónica, cuéntame un poco. Cuéntame cómo era cuando eras pequeña allá en la finca de tu papá, donde estaban los caballos que él estaba, tú sabes, domando. Estabas muy pequeña. Cuéntame cómo eran las salidas tuyas ahí en el campo. Cuéntame. Bueno, pues era salir fuera, conocer, de estar hasta en peligro, porque en varias ocasiones nos picaron las abejas a mi hermana y a mí por estar metiendo la mano en cualquier lugar, y hasta que no sucedió eso aprendimos que no podíamos molestar a las avispas, a las abejas, ¿verdad? Entonces eso creo que... ¿Avispas o abejas? Ambas, ambas, nos picaron ambas. Wow. ¿Y qué otros recuerdos te vienen así, además del descubrimiento de la picada de ambos insectos? Los lugares, los animales, el estar jugando fuera, la falta de, o el tener que tener creatividad para entretenernos porque no había ni luz eléctrica, entonces eran muchas cosas muy divertidas. Y fíjate que ahora a mí me encanta cuando oigo a alguien que está frente a una de estas pantallas de televisión que tienen, quién sabe, 200, 300 o más canales y dice, ay, no consigo nada que ver. ¿Les ha pasado eso con alguien que les ha dicho eso? ¿Ah? Y tú dices, ¿pero qué le pasa a este? No puede ser. Tiene una parrilla que, bueno, pues tiene la parrilla de Netflix, la parrilla de Amazon, la parrilla del carrier que tenga, y todavía dice, ay, no consigo nada, ¿verdad? Muy cómico eso. Y entonces nosotros estábamos metidos en el patio de la casa, descubriendo cómo las gallinas ponían huevos, cómo, tú sabes, todos los animales de corral, todas las cosas que habían dentro del patio de la casa, y gozábamos desde la mañana hasta en la noche. Tenían que irnos a buscarnos nuestros padres en los campos, porque si no, no volvíamos para dentro de la casa, ¿verdad? A ver, cuéntame, Carlos, ¿cómo fue tu experiencia así de niño explorador? Bueno, de niño se fue bien interesante porque era como yo comento a veces en algunas facilitaciones, no hay tecnología, no había celulares, no había nada, o sea, había que confiar en que tú salías, primero tu mamá y tu papá confiaban que salías. Nosotros vivíamos allá en Caracas, en Las Palmas, cerca de un canal de televisión y había una montaña atrás. Y entonces era subir la montaña y la aventura era subir esa montaña. Y me acuerdo que una vez inventando estas cosas, nos escapamos y estábamos de noche en la montaña y siempre nos decían que había culebras, una cosa y la otra, pero se nos hizo de noche y de repente estábamos al borde, estábamos sentados al borde de la montaña y veo yo algo que se está moviendo fluorescente amarillo y yo digo, ¿qué es? Cuando veo, era una culebra, entonces salté y la culebra saltó. Esa fue la última vez que yo subí a la montaña de noche, porque ya después de ahí entendimos que las culebras sí estaban ahí, así no las veíamos normalmente en la salida, pero más nunca subí de noche. Entonces aprendí que tenía que tener más cuidado y escuchar más lo que me estaban diciendo siempre. Y como te decía al principio, uno salía y nadie sabía dónde estabas, ni había forma que te ubicaran. O sea, era esperar que tú aparecieras nuevamente. Entonces eso nos hacía ser como que más seguros y confiados en todo lo que hacíamos, porque tenemos que aprender y tenemos que ver. Ahora casi todo está hecho. Déjame divertirme escuchando a ver un cuento de eso de niño de Gustavo, de descubrir el mundo que estaba allá afuera. A ver, cuéntame, Gustavo. Hola, buenas tardes a todos. ¿Cómo estás, Vero, Carlos, Adrián?
Milagros, un abrazo muy cariñoso de mi parte desde acá, desde México. A mí me tienes que saludar 2 veces porque tengo Sí. 2. Hola Adrián arriba, hola Adrián abajo. Muy serio el de abajo y muy sonriente el de arriba. Muy bien. No, fíjense, yo era muy travieso, pero muy, muy, muy travieso, porque además mi mamá tiene 2 hermanas, bueno, tenía una, ya falleció, pero todas las hermanas tienen hijos varones. Yo era el mayor de todos ellos. Éramos 5 chamacos que todos los fines de semana y todas las vacaciones la pasábamos juntos como hermanos, pero éramos una pandilla, tremendos. Y además, se juntan los amigos de la calle en donde vivía. Yo vivía en Valle Dorado, un lugar en el Estado de México que apenas se estaba construyendo, había pocas casas. Entonces, igual que como Carlos, teníamos 4 o 5 montañas enfrente de nosotros. Y sí, efectivamente, lo divertido era irte a las montañas desde las 5 de la mañana con nuestros huevos, nuestro sartén, prender fogata, desayunar allá, explorar, meterte al río. Y eso era lo normal. Una travesura tremenda que hicimos, muy irresponsable, pero éramos niños. En Navidad, a finales, en enero, febrero, los árboles naturales de Navidad los dejaban en la esquina para que los tiraran a la basura. Una diversión era agarrar estos árboles secos, estos pinos secos, meterlos a una casa en construcción o abandonada y poner un árbol en la entrada y prenderle fuego y meternos más a la casa. Ponerlos otros en la sala, prender de fuego y meternos más a la casa. En las escaleras prender y así hasta meternos al último cuarto y toda la casa llena de fuego. Y lo divertido era salir todos en fila, ¿sí? Porque estaba de moda pasar entre el fuego, ¿no? Los coches que pasaban. Y bueno, obviamente, pues sí nos quedamos un poco el cabello y todo olía como a pollo, pero era muy divertido. Resulta que una de esas Navidades había un exceso de pinos de Navidad. Entonces, si antes poníamos 2 en la entrada, ahora poníamos 5. 6 en la sala, y así era una cantidad impresionante de pinos. Y Lo que hicieron construir una pared de fuego, una pared de fuego. No, todo eso era impresionante. Y bueno, salimos corriendo. Sí, nos quemamos un poquito más. Afortunadamente, Dios nos protegía y no pasó nada. El problema fue que las llamas empezaron a alcanzar la casa habitada que estaba a un lado. Y empezó a incendiarse la casa que sí tenía gente. Y nosotros, córrele, vamos a escondernos a la casa, vivíamos a 4 o 5 casas de ahí, nos escondimos, escuchamos a los bomberos llegar. Y todavía, oye, pues vamos al chisme, ¿no? O sea, nosotros lo habíamos provocado. Y salimos entre la multitud de gente. ¿Qué habrá pasado? Todavía preguntábamos. No, pues es que quién sabe qué pasó. Y, qué chamacos tan traviesos, decíamos nosotros. Creo que eso fue una de aquellas travesuras que hicimos. Esa se lleva el premio del día de hoy. Fíjate, qué interesante. Fíjate, lo que estás hablando de aprendizaje, pero estás hablando de un aprendizaje que ocurre en el entorno cotidiano del estudiante. Tú no estás hablando de la escuela, estás hablando de la vida, estás hablando de lo que puedes aprender de tu entorno físico, de tu ambiente, de las cosas que pasan alrededor de ti. Pero fíjate qué interesante, todo lo que están hablando son de actuaciones, de acciones. No están hablando de observar simplemente, están hablando de accionar. Incluso si observaban algunos fenómenos que estaban alrededor de ustedes, esa observación era una observación activa. Y de pronto, fíjate, le tocó a Verónica resolver cómo se salía del asalto de las avispas o de las abejas. Le tocó a Carlos resolver cómo llegar de la montaña en la noche hasta su casa sin perderse, porque además déjame decirte que en el lugar donde estaba hablando Carlos, cuando tú te perdías por varios días. Esa montaña es tragagente. De hecho, hay gente que nunca volvió. Es muy famosa la montaña que le estaba nombrando.
Y fíjate lo que tú dijiste ahorita, de casualidad, no destruyeron la casa del vecino, incluso pudieron haber muerto gente en la casa quemada ustedes mismos. Pero fíjate qué interesante que esa enseñanza que pasó ahí les permitió solucionar problemas de carácter cotidiano. En eso se basa el aprendizaje por descubrimiento, en resolver problemas cotidianos, en hacer que el estudiante salga a recorrer el mundo que lo rodea para que empiece a resolver el problema por sí mismo, para que empiece a investigar las soluciones a los problemas que se le presentan. Y ustedes dirán, oye, pero es que entonces, ¿en qué se diferencia el aprendizaje de descubrimiento del aprendizaje por problemas? Es que hay problemas que no implican descubrimiento, implican razonamiento lógico, razonamiento verbal, razonamiento físico. Pero aquí estamos hablando de descubrimiento. Hay cosas que tienen que aparecer frente a mí. A veces pensamos que, y yo tengo muchas razones para decirlo, que el lenguaje nos permite descubrir cosas porque hasta que nosotros no le ponemos nombre a las cosas no existen. De hecho, si yo te digo que, por ejemplo, que esto es un triqui-fliqui y ustedes nunca han visto un aparato como esto, y yo le digo, ¿cómo se llama esto? A ver, dígalo con el micrófono encendido, a ver, ¿cómo se llama? Triqui-fliqui. Un triqui-fliqui. Triqui-fliqui, el triqui-fliqui, ¿ves? Miren cómo es el triqui-fliqui, ¿eh? Entonces, si ustedes nunca han visto este aparato, de pronto viene Escampola, que vaya recién llegando, y entonces Escampola pregunta, ¿y qué es eso que tiene Adrián en la mano? Y entonces ustedes le van a contestar, ¿qué? Triqui-fliqui. Que es un triqui-fliqui. Y entonces, ¿cómo lo va a llamar Escampola, que nunca lo ha visto antes? ¿Cómo lo va a llamar Escampola? El triqui-fliqui, ¿cómo es que es eso? ¿Ves? Fíjate qué interesante. Hasta que nosotros nos nombramos las cosas no existen para nosotros. De hecho, yo recuerdo alguna vez, creo que fue Rafael Echeverría que nos hablaba de que cuando llegaron las carabelas de Colón a las costas venezolanas, los indígenas jamás habían visto una carabela. Entonces decían que eran aves voladoras. Entonces se encontraron relatos de que ellos hablaban de que eso era un ave voladora. Entonces, hasta que no supieron lo que era, hasta que no se montaron y vieron que era una nave hecha de madera y que habían gente que la tripulaba, o sea, esa embarcación no tuvo nombre. El asunto entonces prevalente es que el esquema mental que nosotros tenemos nos permite registrar las cosas con base en el nombre, o sea, lo que se llama el registro semántico, ¿verdad, Campola? El registro semántico. Hasta que nosotros no le ponemos nombre a las cosas no existen para nosotros y no las podemos comunicar. El asunto está en que cuando tú le quitas la oportunidad al estudiante de que él descubra por sí mismo, entonces él va a llamar las cosas como tú las llamas. Y tú dirás, pero oye, es que si no lo va a llamar de forma incorrecta, no te preocupes. En el momento en que empiece a equivocarse, se equivoca él, te equivocas tú, se equivocan todos y llega un momento en que lo equivocan, lo llaman igual. Entonces, cuando yo, por ejemplo, Escampola, ¿qué tiene Escampola detrás de ella en la cámara? ¿Qué tiene ella detrás de ella en la cámara? A ver, dígamelo. Un librero. Libros, un librero. Fíjate, un librero. ¿Quién iba a decir una biblioteca? ¿Quién iba a decir una biblioteca? Tú ibas a decir librero porque vienes de México, ¿verdad? Pero nosotros en Venezuela jamás llamamos a la biblioteca un librero. Para nosotros un librero es el que vende el libro. Okay. Interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, semántica, como dices. Empezamos a equivocar las cosas y esa equivocación nos permite que prevalezca el esquema mental colectivo.
el proceso cognitivo que permite que nosotros vayamos construyendo el conocimiento hace que ese proceso de descubrimiento sea el objeto de la experiencia de aprendizaje, que cada uno de los socios de aprendizaje tenga la oportunidad de descubrir por sí mismo y establezca sus propias hipótesis. Y a veces la gente no entiende que hipótesis no es algo simplemente científico. Cuando yo, por ejemplo, a ver, yo les muestro, yo estoy tomando esta bebida, díganme, hagan una identificación hipotética de lo que puede ser esta bebida. A ver. Agua de limón. Agua de limón, Jugo. Dice Gustavo. Jugo de manzana. Jugo de campola. Otra alternativa. Vitamina C. Jengibre, dice Milagro. Interesante, ¿verdad? Esto es un agua de piña. Un agua de piña. Pero fíjate que interesante, cuando yo pruebo, el sabor no lo reconozco, porque resulta que el agua de piña que preparan en esta casa que me ha dado hogar el día de hoy es completamente diferente al agua de piña que preparan en mi casa. Si a mí me lo hubieran dado a probar, hubiera preguntado qué es esto, porque no lo hubiera reconocido. Lo que me permite descubrir un nuevo sabor. Si a mí alguien me quita la ilusión de descubrir por mí mismo esa bebida que yo estaba degustando, y fíjate que aquí hubo alguien que me sopló que tenía jengibre, yo no sé quién fue el que dijo que tenía jengibre, será Milagro. Tú no dijiste eso, ¿verdad? Sí, fui yo que dije eso, jengibre. Ah, bueno. Yo no sé de dónde sacaste tú el jengibre, pero parece que... Se lo dijo por el color. Ah, dicen que es por el color, que lo dijiste por el color. Mira qué interesante. Entonces, para que nosotros podamos entrar en el centro de nuestra lógica y empezar a pensar qué bebida puede ser esta, incluso ustedes no pueden ver la textura del líquido, ¿verdad? No pueden verlo, ¿verdad? No lo pueden percibir en la textura del líquido. Entonces puede ser algo que sea gelatinoso, podría ser gelatinoso ante sus ojos. Carlos dice no lo veo gelatinoso. Gustavo dice que sí, Verónica dice que sí. Qué interesante, es la misma visión, pero nuestros centros lógicos empiezan a interpretar la información que recibimos. Y entonces hasta que ustedes no vengan acá a la ciudad de Bethesda, la hermosa ciudad de Bethesda, en el estado de Maryland, al ladito de la ciudad de Washington, D.C., y prueban esta bebida. Ah, mira, esta es la bebida que estaba tomando Adrián. Entonces, el cambio que establece el descubrimiento, que muchas veces es fortuito, ¿verdad? Pasaba la primera vez que Verónica se encontró con la avispa. A veces no sabía ni siquiera que era una avispa, ¿verdad? Y no sabía que picaba, y no sabía que la picada dolía, y no sabía... Mira, muchas cosas fortuitas fueron pasando para que ella descubriera que la picada era dolorosa. Si me hubiera picado a mí, hubiera pasado lo siguiente. Como yo tengo una alta alergia a ese tipo de picada, me hubieran tenido que llevar al hospital. De hecho, una vez jugando béisbol allá en mi ciudad natal, Maracaibo, me metí en un lugar donde habían matas de cayena, y dentro de las matas de cayena había lo que llamamos nosotros en Maracaibo un cacure, que es un nido de avispa. Y el nido de avispa se vino encima de mí y me picaron muchas avispas a la vez. Me tuvieron que llevar de emergencia al hospital y me salvé porque el médico se equivocó de dosis y me puso una medicina que se llama Alercur. En vez de ponerme la dosis que me correspondía, me puso el doble, y eso fue lo que me salvó. Qué interesante. Yo no había descubierto, ni tampoco mi madre, que yo era alérgico a las picadas de insectos de esa manera. Fíjate qué importante resultó para mí, porque la captación de esa realidad no fue cognitiva, fue una captación vivencial. Lo viví, el dolor lo viví, la desesperación,
la forma en cómo la epiglotis se me trancó y me obstruía la respiración, el tener que montarme en un auto porque no podían esperar la ambulancia porque hubiera podido perecer con aquello que había ocurrido. Entonces, muchos de esos constructos personales que hoy a los 69 puedo recordar que se produjeron en mi familia, las obtuvimos por el descubrimiento, pero el descubrimiento no tenía nada que ver con la lógica, era la observación lo que estaba pasando allí. Estaba conectando la experiencia que estaba ocurriendo con las funciones, por ejemplo. Entonces, pudimos reconocer que las picadas que se produjeron con las avispas era distinta a la picada que se produjeron con las abejas, porque a mí también me picaron las abejas, pero la picada es distinta. La roseta que deja la abeja es distinta a la que deja la avispa, que es una ponzoña mucho más penetrante y mucho más venenosa. Entonces, nosotros tenemos que encontrar la manera de que el socio de aprendizaje capte esa realidad que queremos que aprenda, la capte por sí solo. Entonces, cuando colocamos el objeto de descubrimiento, no sabemos lo que va a pasar. Eso es lo bueno de la metodología de aprendizaje por descubrimiento, que el descubrimiento ocurre según la personalidad del estudiante, según las inquietudes, según la cultura, según el lenguaje. Por ejemplo, yo acabo de estar aquí con mi familia, estamos celebrando el cumpleaños de un amigo nuestro que se llama Cristian, y Cristian tiene un visitante que está como yo celebrando su cumpleaños, y él es un chico del estado de Ohio, aquí en los Estados Unidos, pero de procedencia peruano. Es hijo de peruana, pero nunca aprendió a hablar español. Qué interesante. Su manera de percibirnos a nosotros, los venezolanos que estamos aquí, que somos la mayoría, es que hablamos un español raro, porque hablamos muy rápido y él no puede entender. Y además yo soy de Maracaibo, donde se habla todavía más rápido aún. Entonces él está total y absolutamente perdido porque no habla suficiente español. Está casado con una chica de origen salvadoreño, pero qué interesante que ella le habla en inglés. Por lo tanto, él lo que ha ido aprendiendo, lo ha ido aprendiendo de forma tangencial en su quehacer. Cuando nos ve a nosotros en la sesión, él no puede comprender porque no entiende. Incluso está lo que se llama el idiolecto, que es la manera en cómo se habla el idioma en un lugar. El idiolecto. ¿Cómo se llama, Gustavo? Que a veces se te olvida cómo se llaman las cosas. Idiolecto. El idiolecto, que es la manera en cómo nosotros hablamos nuestro idioma. El idiolecto de Gustavo no se parece al idiolecto de Escampola, el idiolecto de Carlos Urbino no se parece al idiolecto de Milagro. Es un idiolecto distinto. Incluso el idiolecto de las personas de Ciudad Juárez, de donde es Verónica, no es el mismo idiolecto de la Ciudad de México, de donde cada uno tiene una particularidad, tiene una huella digital en el idioma, lo hablamos de una forma distinta. La manera en que nosotros hablamos el idioma condiciona cómo observamos las cosas. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Voy a repetir. La manera como hablamos el idioma condiciona la forma en que observamos los fenómenos, observamos las situaciones. Nos toca entonces desarrollar un aprendizaje significativo en el estudiante, pero no podemos sembrarle nuestra intención. ¿Qué querrá decir eso? ¿Qué querrá decir eso? Que queremos que el estudiante desarrolle un aprendizaje significativo, pero no sembrarle nuestra intención. A ver, Escampola, vamos, Verónica, vamos, atrévanse. Bueno, muchas veces pasa que nosotros tenemos como unos pensamientos, una forma de concebir las cosas y no necesariamente ellos tienen que pensar igual que nosotros, es decir, el socio de aprendizaje. Entonces, eso que dices me hace pensar justamente eso,
el tema de que no necesariamente, o sea, inducir en el socio de aprendizaje que pueda llegarle a una idea en concreto, pero no necesariamente desde mi postura, sino desde su propia comprensión. Nosotros lo hemos dicho en otras sesiones, que la gente hace las cosas por sus propias razones, no por las nuestras. El facilitador entonces debe buscar que el socio de aprendizaje desarrolle ese aprendizaje significativo, sí, pero no puede condicionar la intención del estudiante, porque al condicionar las intenciones del estudiante que están vinculadas estrechamente con sus motivaciones, entonces lo que estamos haciendo es perder la libertad, la capacidad de autogestión del aprendizaje. El aprendizaje por descubrimiento es por definición es autogestivo. Si no es autogestivo, no hay descubrimiento. Lo que estamos mostrando es lo que nosotros queremos que ellos vean. Parte de nuestro trabajo entonces es desarrollar una actividad intelectual en el socio de aprendizaje que descubra su conocimiento, sí, el conocimiento, y no tiene por qué ser aleatorio, no es que queremos que descubre cualquier conocimiento, no, a lo mejor le orientamos, estamos hablando a lo mejor de un tema biológico, estamos hablando de un tema literario, estamos hablando de un tema musical, no importa del tema que estemos estudiando, eso va a contextualizar la búsqueda, pero no va a condicionar la manera en que él va a organizar la estructura de su observación para ir a buscar ese sistema global que lo rodea y que le va a permitir observar el fenómeno desde sus propias distinciones. A mí me gustaría preguntarles, ¿ustedes piensan que el resultado del aprendizaje es un resultado psíquico? ¿Usted piensa que el aprendizaje, el resultado del aprendizaje es un fenómeno psíquico? Considero que sí. A ver, por la psique, por la cuestión del cerebro, de la mente. Uh-huh. A ver, Glenda, a ver, cuéntame tú, que estás, por cierto, Glenda nos dice, el método socrático y las preguntas poderosas son herramientas poderosas también. Uh-huh. Claro, el método socrático lo que hace es que tú como docente haces preguntas, las preguntas generan en el socio aprendizaje una serie de hipótesis y tú les permites que él vaya descubriendo su propia respuesta. Ajá, pero dime, cuéntame, ¿tú piensas que el resultado del aprendizaje es un fenómeno de índole psíquico? Hola, buenas noches, primero que nada. ¿Qué entiendes tú por psíquico? Porque no me queda muy claro lo que quieres decir con psíquico. ¿Qué entiendes tú por psíquico? O sea, obviamente se produce en la mente del ser humano, en el cerebro, pero no sé si lo estás diciendo con una connotación como medio esotérica, no sé, me da como esa impresión. Y no es de esa forma, pues. O sea, se produce en el cerebro, obviamente, ¿no? Pero creo que tiene mucho que ver con lo que te sucede a ti. O sea, cómo yo contextualizo eso que está sucediendo para que para mí tenga sentido, ¿sí? Eso sí me pareciera que sí es así. O sea, yo nunca voy a olvidar un caso de, estando en primer grado, ¿recuerdan lo que dibujaban de operación datos-respuesta para sumar? Entonces tú hacías como un cuadrito de 3 casillitas. Yo sabía sumar y el examen era, si tú tienes 4 melocotones y te dan 5, ¿cuántos son? Y yo raspé el examen porque no hice el ejercicio. ¿Y saben por qué no lo hice? ¿Por qué crees tú, Adrián? Porque yo no sabía lo que era un melocotón. Porque y entonces, te dijeron, claro, no. Ahora melocotón, pero no te la mostraron. Exacto, yo no sabía lo que era un melocotón y en mi cabeza no había manera de sumar melocotones. Yo me sabía la operación aritmética. El melocotón no existía para ti, bueno, estaba en tu verbo.
Fíjate que está respondiéndome Exactamente, entonces... Está respondiéndome la pregunta que te hice, porque es exactamente eso. El aprendizaje es un constructo intrapsíquico que lo que hace es poner lo novedoso encima de lo que no lo es. O sea, lo que es descubierto sustituye a lo que es conocido. Y esa es una belleza de resultado, porque entonces nosotros somos parte del proceso de descubrimiento que tiene el estudiante. El estudiante empieza a ver esa globalidad que lo rodea, empieza a organizar lo que lo rodea y empieza a buscar una forma de construir su realidad de la forma que solo ese estudiante puede hacerlo. Y eso es una belleza, porque tiene que ver con que lo nuevo es lo que va quedando encima de lo que está construido. Por eso se habla de constructivismo, porque incluso yo el otro día decía que a ver si alguno conocía una urbanización que quedara construida, que había sido construida encima de un relleno sanitario, y Gustavo dijo que sí, que hay una zona de la Ciudad de México que tiene un relleno sanitario gigantesco, y resulta que ahí queda una de las urbanizaciones más costosas de la Ciudad de México, en donde los apartamentos valen de millones de dólares. Santa Fe. Exacto, o sea, se llama Santa Fe. Entonces, lo mismo pasa con el aprendizaje por descubrimiento. El aprendizaje por descubrimiento necesita que tú le vayas dando base para que los descubrimientos se vayan soportando en aquellos conocimientos previos que posee el estudiante. El estudiante tiene, todo estudiante tiene la potencialidad de descubrir. Todos, no importa cuán limitado sea su intelecto, porque hay gente que tiene limitaciones intelectuales, a veces provenientes incluso hasta de condiciones de carácter de salud, también de carácter psíquico. Pero no importa, por más elemental que tenga, con que tenga 300 neuronas puede aprender. Entonces, nosotros tenemos que aprovechar que esa potencialidad natural le corresponde a todos los socios de aprendizaje y observar a los socios de aprendizaje con amor, porque quiere decir que ese amor tuyo va a lograr que ellos desarrollen esa potencialidad y vayan a buscar aquello que está por descubrirse y que solamente pueden descubrir ellos. Dije algo al principio que me preocupa, que no fuéramos a confundir el aprendizaje por descubrimiento con el aprendizaje basado en problemas. Pero también es cierto, y lo vamos a ver la semana que viene, que uno de los principios de la teoría del aprendizaje de descubrimiento de John Dewey es que el aprendizaje tiene su punto de partida en la identificación de problemas. Y con eso cerramos el día de hoy para recibir sus preguntas. Adelante con sus preguntas. Ya está prendiendo el micrófono Verónica, casi que se le enciende. No tengo preguntas, pero me parece algo muy, muy interesante, porque a veces perdemos de vista eso que comentaba, bueno, Glenda, del hacer preguntas y evitar que el socio, que el alumno no tenga la misma perspectiva que yo, o sea, sino que encuentren, aunque no sea lo que yo esperaba, pero es lo que con lo que se relaciona, con lo que encuentra. Fíjate que el método socrático que citó Glenda, su base fundamental es que las personas aprendemos solo lo que nosotros mismos descubrimos. Ese es el postulado de John Dewey. Las personas solamente aprenden aquello que descubren por sí mismos. Y las preguntas permiten que cada quien busque el conocimiento que le hace sentido. Por eso hay que enfrentar al socio de aprendizaje a un mundo amplio para que él pueda explorarlo
parte del secreto está en que la escuela tiene que salir de las 4 paredes. Totalmente. Preguntas. A ver, tengo tiempo para 2 preguntas. Vamos. Adelante, Sí. Gustavo. Gracias. Justamente me ocurrió hoy facilitando una clase de defensa personal. Resulta que yo le dije a uno de los alumnos cómo detener el ataque de una puñalada que va al estómago. Y ya hay una técnica para poderlo hacer. Se le estuve enseñando. Como que no lo captaba muy bien, pero él como que inventó una forma nueva que le resultó muy eficaz, que incluso yo aprendí de ello, porque resulta mejor de lo que yo tengo 30 años enseñando. Y fue y es una muchacha de 17 años además, ¿no? Y resultó más eficaz. Y ya lo vamos a poner, ya lo incluí dentro de esto, ¿no? Entonces es su propia experiencia con su aprendizaje que además nos enseñó a todos los demás, ¿no? Gracias por ese comentario, valiosísimo. A ver, Glenda, creo que encendiste tu micrófono para preguntar. Sí, me hace mirar lo que requiere Adrián para para cómo ese conocimiento, por ejemplo, el liderazgo, ¿sí? Que el participante, el socio de aprendizaje lo aprenda y lo pueda luego trasladar a lo que es su día a día, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que tiene que haber allí para que yo luego eso que aprendí en esa formación, de lo que sea, como le pasó a Gustavo, yo lo pueda trasladar a lo que es cotidiano para mí? ¿Sí? Cuando tú asistes a un programa de formación de facilitadores a mi lado, ¿qué es lo que yo hago desde que llegas? Facilito yo desde el primer momento. Así es, eso es. Entonces, si estamos buscando que la persona desarrolle su liderazgo, hay que ponerlo en condiciones de que pueda ejercer su liderazgo. El liderazgo de cuento, el liderazgo de libro, el liderazgo de explicación no funciona. Lo que funciona es el liderazgo de vida, el liderazgo de experiencia, el liderazgo de conocimientos obtenidos a través de la conversión de la intención en acción. Por eso es que, por ejemplo, nosotros recomendamos que nuestros hijos sean inscritos en cuantas asociaciones puedan, clubes de lectura, clubes de exploración. Mira, mi mamá, yo creo que mi mamá como que estaba formada por ti, porque me metió en todo lo que había en el colegio. O sea, no hubo una sola actividad del colegio en donde no me metieron. Menos mal que no daban clases todavía de corte y costura, porque también me hubiera metido en corte y costura. Y yo a veces digo, ¿por qué será que mi mamá no me enseñó a coser y a cortar y coser? Porque la verdad, muchas veces me siento inepto porque no domino el arte de la costura. Entonces, ahora no, ahora los muchachos, incluso yo he visto que los llevan a los campamentos y los ponen a bordar, a coser, a todo, tú sabes. Cada vez, yo me metieron en la banda marcial, me metieron en el coro, me metieron en cuanta cosa había de la escuela, el coro, los deportes, las actividades comunitarias, las actividades cristianas, no había una cosa. Yo tenía el día copado desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Entonces, ¿por qué? Porque ella en su intuición sabía que esa es la forma de desarrollar el liderazgo de las personas que estábamos creciendo en esa maravillosa escuela. Gracias a Dios, yo estudié con jesuitas y ustedes saben cómo son los jesuitas de exigentes. Bueno, fue un gusto, un placer, un honor compartir con ustedes esta sesión maravillosa. Y me despido. Voy a dejar de transmitir para saludarnos.